Bueno, estamos con nuestro invitado, ya llegó acá al estudio, Cristian Araya, del Partido Republicano. Diputado, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Preocupado, obviamente, por la situación del país, por el estado de salud de los carabineros ayer baleados. Sí. Tuve la oportunidad de conversar con el mando de la institución. Me dijeron que estaban avanzando bien, pero que iban a algunos a operarlos. Así que Sí. hay que, al menos a los que nos están viendo, llamarlos a rezar y hacer fuerza común para que estos carabineros se recuperen pronto y puedan volver a estar con sus familias, con sus seres queridos. Exactamente. Mira, vamos Cristian, a conversar de varias cosas, pero primero quiero preguntarte por el tema del estado de excepción. ¿Qué te parece a ti si es bueno hacerlo y que se lleve a cabo lo más pronto posible? Mira, cuando se plantea el estado de excepción, lo primero es desmitificarlo. No se trata de que el ejército o las Fuerzas Armadas tomen el control total y absoluto de la región metropolitana, sino que se puedan desplegar en apoyo a las policías. Hoy, para los que han tenido la oportunidad de ir a la Araucanía, no es que la Araucanía esté militarizada y que la gente no pueda transitar y que se hayan afectado de forma significativa las libertades individuales. En ningún caso. O sea, es cosa de ir y lo van a poder ver. Al contrario, lo que hace es garantizar de que hay zonas incluso en las cuales, si no estuvieran los militares, sería imposible ir. Me tocó visitar el Capitán Pastene y la única posibilidad hoy de llegar al Capitán Pastene es gracias a la presencia militar. De lo contrario sería imposible. Bueno, ¿en qué consiste esto? Lo primero es que las Fuerzas Armadas se puedan desplegar. Luego es poder hacer un trabajo de respaldo, de apoyo a las policías, para que las policías y en general el Estado pueda recuperar su presencia o el control en lugares donde están controlados por el narcotráfico. Es claro que solo Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, no es suficiente. Necesitamos más respaldo. Tenemos una capacidad en nuestras Fuerzas Armadas que no significa una guerra urbana, no significa que vayan a intervenir, claro, porque en el sino fondo de eso un backup, de un apoyo. Sí, porque inmediatamente sale la respuesta a eso, como que se pudiese generar una pequeña guerra civil, ¿cierto? Y claro, no es la idea, es un apoyo, en el fondo que los carabineros puedan mirar para atrás y vean que tienen un apoyo detrás de ellos. Exacto. Por ejemplo, actualmente en la Araucanía, lo que hacen en gran medida las Fuerzas Armadas es, bueno, puntos de control en carretera. Y eso es un trabajo que facilita que no sean solo carabineros, te libera carabineros para el funcionamiento del día a día. Y cuando hay que hacer alguna intervención, cuidan la retaguardia. Eso permite que las policías se puedan enfocar 100% en la intervención y no estar preocupados de que detrás los ataquen. Entonces, eso es un apoyo. Imagínate, para poder recuperar la seguridad en zonas que están controladas por el narcotráfico. Absolutamente, que los carabineros no pueden entrar. La PDI no puede entrar. Necesitamos que las Fuerzas Armadas apoyen y que la PDI y carabineros puedan intervenir. Es un trabajo mancomunado. O sea, tenemos esa capacidad instalada. Los únicos que no quieren que esto pase son los narcotraficantes. O aquellos que por una ceguera ideológica no ven con terror el despliegue de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están desplegadas en la Araucanía y están desplegadas en la frontera. Ya resultado. Y ha resultado. Sí. O sea, me tocó visitar por la Comisión de Seguridad con gente del Frente Amplio, del Partido Socialista, y la verdad la evaluación fue transversalmente positiva. Entonces, confiemos en el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, confiemos en este trabajo mancomunado y la única forma de avanzar es entender que cuando hay que enfrentar problemas complejos como el crimen organizado, el narcotráfico, se necesita un trabajo multiagencial. O sea, solo descansar en Carabineros, solo en la Fiscalía, es imposible. Tiene que ser trabajo entre distintas instituciones y aquí no solo pensemos en las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con el Servicio de Impuesto Interno? Porque necesitamos que cada vez cuando intervenga llegue todo el poder del Estado. Exacto, las aduanas. Y la aduana, pero por ejemplo, cuando se intervenga una población controlada por el narcotráfico, ¿de dónde sacaron esos 15 millones de pesos en efectivo? Bueno, claro, porque se tiene que perseguir el dinero. Se tiene que perseguir el dinero. Es todo el Estado el que tiene que involucrarse. Entonces, este estado de excepción que proponemos y respaldamos, que José Antonio Kast lo viene sosteniendo desde el año 2016-2017, en la primera campaña, no se trata de restringir las libertades de reunión, de desplazamiento, sino de un respaldo y un apoyo a las policías que hoy es absolutamente necesario. Hace algunas semanas quizá estaban totalmente cerrados a esa idea. Hoy día se ve como una apertura desde el gobierno a quizás hasta están pensando en eso. ¿Cómo es la postura en el sentido de la ministra de Carolina Toá? Mira, me tocó a mí personalmente defender un proyecto de resolución. Los proyectos de resolución son declaraciones políticas de la Cámara de Diputados que solicitaba
la declaración de este estado de excepción. Y fue aprobado por la Cámara de Diputados hace algunas semanas. Veamos qué es lo que va a decir la ministra Toa. Eso ya es responsabilidad de ella. Espero que empiece a recibir y acoger este clamor popular, pero sobre todo la responsabilidad descansa del presidente de la República. Es el presidente Gabriel Boric el que tiene que tomar la decisión. Pero le están pidiendo a ella finalmente, la están emplazando porque como que le están recordando que ella es la encargada también, que no se olvide, de la seguridad. O sea, yo creo que todos descansamos o apuntamos hacia la ministra del Interior porque al final del día es quien parece en la práctica quien gobierna. Porque el presidente de la República no está. Entonces, cuando hay una ausencia de poder, ese espacio se lo toma alguien. Y en este caso es la ministra del Interior. El presidente hoy está en Arica, cortando cinta, está preocupado de otras cosas. Yo creo que necesitamos figuras fuertes que den dirección. Mira, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero al menos necesitamos tener claridad hacia dónde va esto. Pues en tiempos de crisis, todos lo que requerimos es de autoridad. Que den tres cosas, y esto es de manual. Dirección, orden y protección. O sea, hacia dónde vamos, cuáles son las reglas y que vas a poder contar con ellos. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que esperamos del presidente de la República y que lamentablemente no ha estado a la altura, y de la ministra del Interior por defecto porque es la segunda autoridad del país. Bueno, y lo que está pasando con la aprobación también del gobierno, ¿cómo lo ves? El 30%, ¿cierto?, apoyando al gobierno y el 70% a la institución de Carabineros, ¿cierto? Eso demuestra que la sociedad lo que está haciendo es darle todo el apoyo posible a la institución de Carabineros y no creerle o darse cuenta quizá de que todo lo que supuestamente iban a hacer no se ha hecho nada, o hay una sociedad, hay un Chile que en algún momento confió en ellos y al parecer no les han brindado ninguna de las promesas y se dieron cuenta que otra cosa que se ha repetido eternamente, otra cosa es con guitarra, bla, bla, bla. ¿Cómo ves esa parte tú? ¿Cómo evalúan ustedes esa parte de la aprobación y de cómo lo está haciendo también el gobierno y el camino que tiene que tomar? Mira, primero Carabineros de Chile fue atacado sistemáticamente. O sea, recordemos que desde el año 2019 fue víctima de denostaciones, de denuncias falsas. Yo en reiteradas ocasiones he recordado a algunos colegas cómo en el hemiciclo denunciaron que en el metro Baqueano era un centro de tortura, detención y que atacaban la integridad y ¿cómo se llama? Y lesionaban a personas. Sí. Respaldado supuestamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ese es un botón de las mentiras de las cuales fue objeto Carabineros. Fue golpeado no solo en las palabras, sino realmente, físicamente. Sí. Físicamente, miles de carabineros fueron lesionados. Su equipo, la cantidad. Hoy tenemos un déficit en el parque automotriz de Carabineros. Sí. Y nadie se pregunta por qué. ¿Por qué? Porque en el año 2019, y a mí me tocó, por ejemplo, visitar algunos cuarteles, casi todos los vehículos policiales estaban destruidos. Entonces, eso es lo que tocó sufrir a Carabineros, pero pese a eso estuvieron firmes. Lograron sostener nuestra democracia. O sea, si Carabineros no está ahí, si Carabineros hubiese dicho, ¿sabes qué? Nos vamos para la casa, se toman la moneda. Y el presidente de la República hubiese tenido que salir en helicóptero. Entonces, esa era la gravedad de la situación. Los mismos que respaldaron esos ataques y que legitimaron al perro matapacos, que legitimaron la violencia, porque ahora dicen que no, pero estuvieron ahí. El presidente de la República estuvo insultando, gritoneando a efectivos de las Fuerzas Armadas. Cuando él era diputado, claro, gritoneaba a efectivos de las Fuerzas Armadas. Bueno, hoy cambió la cosa. La gente, yo creo que siempre ha respaldado a Carabineros. Solo algunos vociferantes se sumaron a este discurso, porque al final del día, y esto es transversal, cuando alguien necesita algo, siempre lo primero que hace es pensar en Carabineros. O sea, sí. Si alguien necesita ayuda, es al 133. ¿Qué es lo que le decimos todos a nuestros niños en las casas? Oye, si te pierdes, acércate a un carabinero. Si te pasa algo, llama al 133. Yo soy bombero. Todo el mundo sabe el número de los carabineros. Muchas veces se quema una casa, primero llaman a los carabineros. Eso es el cariño, el afecto, la cercanía, la confianza en carabineros es muy, muy, muy grande. Pero en el caso del gobierno, que prometió mucho, que generó mucha expectativa, que dijeron como que ellos iban a ser capaces de refundar este país y que eran unos seres medio angelicales. Recordemos las palabras del ministro Jackson cuando él decía que ellos tenían una moral superior, distinta. Bueno, vemos que no ha sido así. Han sido incapaces, yo creo que en gran medida por razones ideológicas,
de enfrentar la crisis de seguridad, porque tienen un conflicto de buscar explicaciones sociológicas al fenómeno delictual, de entender al victimario, al delincuente, como una víctima de una sociedad injusta que no les dio oportunidades, porque eso es lo que les pasa, en esta lógica de que endurecer la mano no sirve para nada. Claro, sirve para algunos delitos, pero no para otros. Pero siguen con ese discurso y al final del día no generan nada. Yo estuve en la mesa de seguridad y vi cómo, con la mejor disposición, tratar de llegar a acuerdos transversales. La ministra Toá, por ejemplo, presentó una idea de sancionar el porte de objetos para confeccionar bombas Molotov en contexto de protesta. O sea, que comprenderán todos en sus casas que alguien que lleva una botella de vidrio con benzina, sí, en contexto de una protesta, no está ahí para ir a pasear. Bueno, el Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron a la propuesta de la ministra Toá y se han opuesto a todas las medidas que pueden tener algún impacto. Entonces, cuando tienes un ala del gobierno en esa línea que los termina inmovilizando, cuando tienes restricciones ideológicas, cuando tienes un pasado que te condena, porque el presidente de la República su pasado lo condena permanentemente y un pasado muy reciente. Sí, no son 10, 15, 20 años. Eso hemos conversado acá, que el peor enemigo del presidente es el diputado, Boric. El diputado Boric no hubiese votado por el presidente Boric, estoy seguro, y el presidente Boric no hubiese votado por el diputado Ahora, con Boric. respecto a lo que, por ejemplo, dijo Chalper por reglas del uso de la fuerza, dijo así anoche de esto, esta ley no hace justicia con la legítima defensa privilegiada. ¿Retrocede en eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, nosotros yo soy uno de los redactores del proyecto Ley 9, me tocó como miembro de la Comisión de Seguridad incorporar, y ahí voy a reconocer el trabajo que se hizo también junto a Chile Vamos, que se hizo un muy buen trabajo en conjunto, junto a Chile Vamos, junto a gente del PDG, en lograr sacar adelante esta iniciativa. Hay un avance. Nosotros, sí, dame un segundo para poder aclarar, nosotros en un artículo específico de este proyecto de ley votamos en contra a las propuestas del Senado, el artículo 7º, porque era insuficiente, estaba mal redactado, podía llevar error, y sabemos que la ley va a ser aplicada por jueces y fiscales. Finalmente son los jueces los que toman la decisión. Como el juez Urrutia, tratemos las cosas por su nombre, como el juez Urrutia o la fiscal Chong. Y la interpretación de ellos yo creo que no va a ser tan benévola, no va a ser tan positiva como la que podemos tener nosotros los republicanos. Entonces, frente a ese supuesto dijimos, ¿sabes qué? Esto hay que mejorarlo, porque van a ser ellos los que van a terminar interpretando esta ley y aplicándosela a los carabineros. Pero lamentablemente no logramos concitar el apoyo mayoritario y finalmente fue aprobado así. Bueno, ya está. En términos de la regla del uso de la fuerza, que es tremendamente importante para todas sus casas, la regla del uso de la fuerza, en el fondo, establecen cuáles son los criterios, cuáles son los supuestos para poder utilizar la fuerza. El director fue clarísimo que ahora iban a responder con las armas. Sí, pero siempre bajo ciertos supuestos. Nosotros hay algo que cuando discutimos el proyecto de ley, y esto me tocó también participar, cuando discutimos el proyecto de ley de infraestructura crítica y control de frontera, hay algo que dijimos muy claro. Aquí no podemos pensar en la lógica de la proporcionalidad, sino de la racionalidad. ¿Y por qué hago esa distinción? Ese principio es muy importante. Cuando se entiende el uso de la fuerza de parte del Estado, este debe ser siempre superior a la amenaza, porque lo que tiene que hacer es eliminarla. No podemos esperar que en el fondo un carabinero, si recibe un piedrazo, responda con un piedrazo, si recibe un palo, responda con un lamo. Siempre tiene que ser superior. Entonces, una buena comprensión era el uso racional, con los medios que tienen, porque no le podemos pedir, nadie está obligado a lo imposible, con los medios que tenga, frente al escenario en el que se encuentra, utilice la fuerza correspondiente. Ese es el principio que debe regir en todo el uso de la fuerza. Pero se incorporan normalmente una serie de otros principios, como la proporcionalidad, que termina siendo al final del día interpretado después como una suerte de igualdad. Terminan estos absurdos de que cada vez que Carabinero utiliza su arma de fuego, termina siendo tratado como imputado. Bueno, de hecho ayer salieron también a hablar la derecha, decían que se estaban tratando, que se lo tenían que tratar con manual de Carreño casi a los delincuentes. Era un chiste más o menos. Y es lo mismo de la regla del uso de la fuerza que a nivel de reglamento que se presentaron para el norte, para el control de frontera. O sea, identificarse como miembro de la Fuerza Armada de Chile, darle casi la bienvenida, explicar, y eran 14 puntos antes de poder usar su arma de fuego, lanzarle pintura, usar la lacrimógena, como que todo esto fuese posible en el norte, con la posibilidad de que haya un narcotraficante al frente armado.
O sea, de verdad hay una desconexión entre el que redacta y el que está en la calle. Sí, ahora, Cristian, lo que pasó ayer, estamos tan recién, ¿cierto? Ya está. Es real, tú lo ves como que esta situación, de hecho lo habíamos conversado también la semana pasada con un ex coronel de Carabineros, que esta nueva situación, ¿cierto? En la cual los carabineros se van a ver, se están viendo mucho más, con mucho más derecho, como con más poder, ¿cierto? Va a generar una ola igualmente de violencia. Eso es como algo que es obvio o lógico. ¿Lo ves así? Porque en un principio, por lo que vimos ayer, yo creo que igual lo vamos a empezar a ver más seguido. Mira, porque ayer lo conversamos con el fiscal nacional. ¿Por qué hoy han aumentado los homicidios? Entre otras razones es porque las bandas, por medio de esas muertes, quieren decir, ¿sabes qué? Aquí mando yo. Y golpean la mesa. Y dicen, ¿sabes qué? Yo soy capaz de matar 2, 3 de los tuyos. El uso de la fuerza lo que hace es decir, ¿sabes qué? Decir también quién manda. Cuando tú tienes unas policías que no pueden actuar cuando tienen que pensar 10 veces, si, mira, si utilizo mi arma de fuego, ya los mataron. Me voy a ir preso. Y pensemos en el caso del Cabo Florío. Sí. O sea, el Cabo Florío hoy está muerto porque tuvo que pensar, si saco mi arma de servicio y le disparo, exacto, sí, voy a terminar muerto. Entonces, o sea, perdón, voy a terminar preso. Eso no puede ser. No puede ser que la alternativa sea o termino con un proceso sumario por no actuar o termino preso por actuar. Las policías no pueden estar actuando bajo esa lógica. Su actuar debe ser, como te he dicho, tiene que ser superior, tiene que estar respaldado. Y la única forma de controlar la violencia, porque hay una escalada de violencia producto de la lucha entre las bandas, por la las armas también que tienen hoy día los delincuentes, ráfagas eran ayer. La importación, o sea, la importación de prácticas delictuales extranjeras, secuestros, sicariatos, torturas o las muertes y después mutilaciones y un montón de cosas que son bastante espantosas y macabras. Eso viene de otros países, pero se está importando y se está replicando. Más la confrontación, la escalada, el ingreso de armas ilegales, que esto es muy importante también referirse. Sí. El problema hoy son las armas ilegales, no es la arma que puede tener un padre o una madre en su casa para defender a su familia. Debidamente inscrita, pasando por todos los procesos. No, el problema son las armas ilegales. Entonces, cuando ese es el escenario, la única forma es que el Estado llegue con una fuerza tal que lo someta. ¿Que va a haber reacción? Sí, va a haber reacción. Nadie puede pensar que un narcotraficante de un momento a otro se va a volver buena persona. Decir, ¿sabes qué? No, vamos a entregar las armas. Señor Estado, usted pasen por aquí, sean bienvenidos. Nosotros vamos a dedicar a las plantas, a la jardinería, no tengo idea de la agricultura. Eso no va a ser así. Entonces, la única forma es cárcel o plomo. Y esto puede sonar muy duro. Y algunos, tal vez los más progres, se escandalizarán. Pero la única forma es eso. Pero yo hoy día veo como que hay una sociedad que ya no se está escandalizando por eso, porque vemos a diario lo que está pasando en la realidad, ¿cierto? Ataques a carabineros, muertes de carabineros, bandas todos los días, 5 muertos en Quilpué, 5 en Lampa, persecuciones en Colina, terminan en Chicureo, o sea, lugares donde la gente vivía tranquila, ya no existe la tranquilidad porque entra la droga y evidentemente cuando entra la droga muere todo y todo lo rompe y todo lo mata. Entonces en ese sentido también, aparte de la situación, porque hay muchas situaciones en las que hay que controlar finalmente, entonces tú dices como por dónde se empieza. Tiene que ver, hemos hablado también del tema de las cárceles, ha sido súper claro el ministro de Justicia decir que las cárceles están repletas, o sea, que hay que hacer nuevas cárceles, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora también con el tema de los extranjeros que están indocumentados y que hay que detenerlos, entonces tienen que ir a prisión preventiva? Esa ley, ¿cómo se va cómo se va a sustentar todo lo que hay que hacer? Mira, tú acabas de dar muy buenos ejemplos. Durante muchos años escuchamos que no hay que construir más cárceles, hay que construir plazas, colegios. Colegios, hospitales. Oye, ¿se necesitan más cárceles? Sí, se necesitan más cárceles, pero por 2 razones. Porque hay una enorme cantidad de delincuentes que están en las calles y que deberían estar tras las rejas. Una cantidad de prófugos que se sabe ahora. O sea, hay miles de prófugos de la justicia y hay muchos más que no han sido logrados identificar, no han sido logrados juzgar. Porque hay un sistema que está malo también, que no funciona. Absolutamente, sí. Hay un déficit de fiscales. Los fiscales no son como en las series norteamericanas que toman un caso y lo siguen hasta el final. No.
tienen 20, 30 casos, llegan a tribunales y tienen una carpeta con un montón de casos, repasan rápidamente. Claro, los casos más importantes se pueden meter, pero en general tienen que ir uno tras otro, uno tras otro. Por eso uno ve la puerta giratoria. Entonces, también. El delincuente tiene la defensoría, la víctima no tiene defensoría. Entonces, una de las cosas importantes es cambiar la institucionalidad y que la víctima tenga una defensoría. Sí. O sea, que alguien respalde. Hoy las municipalidades, por ejemplo, de mi distrito, yo represento las comunas de Las Condes, Vitacura, Los Arnechea, La Reina Peñalolén. Hay municipalidades que han destinado recursos para decir, ¿sabes qué? Te pongo un abogado. Si te ocurre un portonazo en Vitacura, en Las Condes, Los Arnechea, va a haber un abogado que te va a acompañar y que te va a tomar de la mano, va a ayudar en las primeras diligencias, va a buscar si hay cámaras, etcétera. Te va a guiar en este proceso que es tremendamente hostil. A mí me ha tocado ser testigo, me ha tocado detener en algunos casos, he llegado a chocar a delincuentes. O sea, es muy hostil el sistema para la víctima. Luego, no querían más cárceles. Te insisto, muchos años repitieron, no es necesario más cárceles, hay que hacer más colegios, etc. Oye, se necesitan más cárceles, pero también más cárceles por dignidad de los presos. Yo he visitado un montón de centros penitenciarios y de verdad las condiciones son paupérrimas. Son paupérrimas. Son nefastas para la población penal, pero también para la gendarmería. Posibilidad de rehabilitarse. Ninguna posibilidad. Los programas de rehabilitación son una fantasía, son casos muy excepcionales, personas al fondo. ¿Y sabes quién hace la pega? Los únicos que hacen la pega son las iglesias, evangélicas y católicas. Esos son los que logran la rehabilitación de las personas. El resto del sistema, el sistema propiamente tal, no logra rehabilitar a nadie. Salvo una intervención espiritual muy profunda, el resto no funciona. Porque es imposible pedirle a alguien que se rehabilite si vive en estas condiciones, si cuando sale no encuentra puesto de trabajo y se vuelve a insertar en el mismo medio en el que estaba. Bueno, y de hecho hoy día las cárceles también siguen manejando sus propios negocios desde la cárcel. Mira, esto he hablado con alcaides. Antiguamente las cárceles las controlaba el choro. Esto es en jerga, en el fondo de esa área. Hoy la controla el narco. Y el narco es capaz incluso de decirle, ¿sabes qué? Tú tienes posibilidad de acceder a libertad condicional. No, tú te quedas acá. Te quiero acá 6 meses más. Esa persona, que en el fondo está presa, pero tiene ese derecho, tiene que someterse a la ley del más fuerte. Esa es la realidad de lo que pasa en las cárceles. Los gendarmes son amenazados. Tú sabes que hoy gendarmería, a diferencia de nuestras Fuerzas Armadas, un gendarme en retiro no puede portar armas. Tenemos un proyecto de ley que logramos la semana pasada traspasarlo. Esto lo presentó el exdiputado Urrutia hace 5 o 6 años para que pudiesen portar armas. ¿Por qué? Porque reciben amenazas cuando pasan a retiro. Porque han estado con lo peor de la sociedad, los más peligrosos. Entonces, si uno empieza a buscar, son 1000 aristas, eso en términos carcelarios. Cuando la izquierda durante muchos años nos dijo, ¿sabes qué? Necesitamos planes de prevención, necesitamos más canchas de fútbol, más plazas. ¿De qué sirve una cancha? ¿De qué sirve una plaza si afuera hay un delincuente ofreciéndole droga a los niños? Ese delincuente tenemos que preocuparnos primero que esté tras la reja, después pero ¿sabes que ayer también estaba escuchando a Codina? Y era muy interesante lo que decía en el tema de que siempre así, que tiene que ver con la prevención también, que la prevención es importante en todos los ámbitos, no solo, en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en todo, que nosotros la verdad este país no está acostumbrado a eso y no lo hace y estamos muy tarde con esas cosas. Niños que debiesen estar mucho más tiempo en el colegio porque si se van a su casa no tienen nada más que hacer y evidentemente van a caer en el delito. Entonces que tiene que existir horarios más largos en ciertos lugares, ¿cierto? Donde los niños puedan en el colegio tener otras opciones y de quedarse más tiempo. Hay varias situaciones que se debiesen mejorar de distinta manera y que a veces, claro, pensar solamente en hacer más cárceles sin mejorar otras cosas. Restablecemos el orden en los liceos. Ayer el liceo de aplicación hubo un incendio. Un incendio. Anoche pasé, como a las 11:30 de la noche, pasé por afuera del liceo de aplicación. Esos niños del liceo de aplicación, la inmensa mayoría está encerrado en sus casas. Yo lo viví en carne propia el año 2006 estudiando en el Liceo de Las Tarres, estaba en cuarto medio para la Revolución Pingüina. Hay algo que nadie dice de estos procesos que han sido históricamente idealizados por la izquierda. ¿Qué pasa con esos niños que no pueden ir a clase? ¿Qué pasa con esos niños de kinder, primero, segundo, tercero, cuarto básico y ahí para arriba? No pueden tomar desayuno porque toman desayuno en el colegio. Sí, no pueden almorzar, no avanzan su educación. Entonces la brecha se profundiza. No tienes educación no tienes nada. ¿Y qué es lo que el ocio es la oportunidad
para el vicio. Entonces, aparte hoy día te buscan para eso. Sí, y te buscan, o sea, no es que el niño vaya a buscar, sino lo van a buscar activamente. Sí. Entonces, el desorden en los colegios, la falta de clase, el no respeto a la autoridad, etcétera, todo se va configurando en un escenario ideal para que la droga pueda ingresar y la droga lleva después a que sea muy fácil que después lo tengan que incorporar por necesidad económica, incorporar como soldado. O ya lo convierten en adicto. O lo convierten como adicto, en un zombie, etcétera. Entonces, entendamos, la única forma es recuperar el orden. El orden en la sala de clase, que los directores se sientan respaldados, el profesor se sienta respaldado, que si un alumno llega y hace lo que estamos viendo en imágenes y prende y quema su colegio, que quema una sala de clase, que hace barricada, que debe ser expulsado, que se haga responsable de sus acciones, y eso permite que los otros 40 puedan seguir avanzando. Yo no estoy diciendo que lo abandonemos, pero no podemos hacer, como lo que estamos haciendo ahora, es permitir que todos se hundan. Con respecto, Cristian, a otro tema que tiene que ver con lo que pasó ayer, lo que ha hecho el alcalde Carter, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, la otra vez lo conversé muy someramente con el alcalde Carter en el Congreso, cuando se está discutiendo la ley Nain. Yo creo que es una señal. Es una señal de que el Estado está presente. En términos técnicos tiene todo el derecho cuando hay construcciones que son claro, lo hace que bajo no la están ley, autorizadas. la ley, Claro, pero en el fondo hay un mensaje político. A mí, trabajando en bienes nacionales, como me tocó liderar un programa de recuperación de terrenos fiscales. Y me tocó también destruir casas de narcos. Destruimos varias. Son señales. La gente lo agradece, los vecinos de las comunidades en los cuales logramos intervenir lo agradecen. Entonces yo aplaudo y reconozco lo que está haciendo el alcalde Carter, porque más allá del impacto, en el fondo, a nivel nacional, es una señal muy potente de que hay personas... Claro, no es que impacte al narcotraficante, pero sí en el vecindario ven una señal de que alguien lo está ayudando. Si en medio de todo este desastre necesitamos voces de esperanza, o sea, de que se le puede ganar al narco. Y esa es una pequeña señal, así que yo respaldo 100% lo que está haciendo el alcalde Carter. Espero que la Fiscalía lo respalde y que el gobierno se ponga detrás y que esa iniciativa sea replicada en todos lados. No podemos permitir que, porque el narco va a poder tener derecho a hacer y deshacer. No, me parece muy bien, mi respaldo absoluto al alcalde Carter. Ahora, la postura de los políticos, evidentemente no todos, ¿cierto? De como que cuando, por ejemplo, es como este ejemplo, que cuando uno se saca mala nota y el papá va a la reunión, uno está asustado porque los papás te reten, te vayan a retar, pero no te preocupas de arreglar y estudiar, sino que te preocupás de que ojalá no te rete. Pero lo mismo uno ve como que están preocupados de que no les llegue políticamente esta situación, sino que quedar bien parados políticamente frente a la inseguridad, frente a lo que estamos viviendo como políticos. Pero, ¿y el problema? ¿Por qué no enfocarse más en la situación? Todos ponerse de acuerdo y hacer las cosas para ese camino, no seguir en estas discusiones que son... Porque igualmente en los discursos, hasta ayer incluso, todavía tú ves posturas que son confrontacionales, de ideas. No de ir a la situación, no de ir a arreglar el problema. Mira, es que lamentablemente al final del día llego al Congreso y veo cuando hay que votar y la izquierda vota en contra. Entonces hay una discusión de ideas muy profunda y que se materializa en sus votaciones, se materializa en las decisiones, se materializa en qué es lo que proponen finalmente al país. Esto no se trata de cómo quedamos, si quedamos bien o quedamos mal, al menos desde nuestra bancada hemos sido bien claros, somos capaces de votar en los proyectos más populares, votar en la posición más impopular. Y votamos en contra de los retiros, votamos en contra de las 40 horas, estuvimos con Carabineros cuando las encuestas los tenían en el suelo. No sé, uno no puede, a veces quizás para algunos pueden ser extremos, pero no se salen de la postura la que tienen. Al menos una línea. Y esa es nuestra posición. Si les gusta bien, si no les gusta bien también. No, o sea, si no van a respaldar a Carabineros, no voten por nosotros. Punto. O sea, es así de sencillo. Y eso se lo dijimos el 2019, el 20, 21, 22. Y lo vamos a seguir al 2030. Pero habían otros que querían refundarlo. Habían otros que los trataban de delincuentes con uniforme. Eso es lo que decía el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, eso no hay que olvidarlo, porque son los mismos que hoy día son subsecretarios, son ministros y son los que están tomando decisiones.
y no han hecho el mea culpa. Entonces, yo obviamente quiero trabajar por solucionarlo. Yo he presentado una serie de proyectos específicos, muy concretos. Por ejemplo, ahora logramos, porque esto también hay juegos políticos absurdos, logramos que pasaran algunos proyectos a la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad, claro, está presidida por la derecha. Sí. Desde que la derecha presidía esa comisión, dejaron de derivarse los proyectos a la comisión. Y es cosa que la gente se meta ahora en cámara.cl, vean Comisión de Constitución y la Comisión de Seguridad. Cuando se produce este cambio, todo terminó en la Comisión de Constitución, nada en seguridad. Se producen embotellamientos por una cuestión de juegos políticos absurdos y no se tramitan proyectos de ley. Proyectos tan obvios y transversales como, por ejemplo, aumentar el tiempo de la flagrancia. O sea, que las policías puedan actuar sin necesidad de una orden. En el fondo, hoy está limitado a 12 horas. Que al menos sean 24, nosotros queremos que sean 36. Y eso te permite poder darle más agilidad al combate contra la delincuencia. Y así hay un montón de proyectos, que por ejemplo la modificación del email, que es un proyecto que firmamos junto al diputado Castro, la modificación del email, que es la huella digital del celular, se ha sancionado como delito, que son delitos nuevos, pero que están afectando muchos. Un celular puede costar $1 millón. Entonces, ese tipo de cosas se postergan porque es más importante quién tiene el control. Nosotros estamos llanos y hemos votado a favor del proyecto del gobierno, a favor del proyecto de Chile Vamos, o sea, ahí no tenemos ninguna restricción. Si el proyecto es bueno, si va a mejorar la seguridad de los chilenos, vamos a estar ahí disponibles. En la nueva Constitución, en cuanto a seguridad, ¿cuáles son las cosas que para ustedes no deben faltar ahí? Yo creo que al menos, primero, que esta discusión está abierta. 7 de mayo tenemos que... Estamos a nada. Y no olvidarlo porque... O sea, no olvidarlo. Primero, hay mucha gente que no tiene idea. El día 7 de mayo tenemos que elegir los consejeros y que se eligen en la misma modalidad de los senadores, o sea, a nivel regional. Nosotros, como Partido Republicano, vamos en lista solos. En la región metropolitana tenemos muy buenos candidatos, voy a aprovechar de decirlo. Pero creo que hay ciertos temas que no pueden estar ajenos a la discusión. En términos de seguridad, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas. O sea, se tiene que reconocer que va a haber una instancia, una protección especial a las víctimas. El derecho a la legítima defensa, hoy si bien está consagrado en el artículo 10 del Código Penal, creemos que no puede ser una derivada del derecho a la vida y a la integridad, tiene que ser explícito. Entonces, son ciertas cosas generales, pero también seamos honestos, no podemos descansar en nuestra esperanza en la Constitución. La Constitución venezolana dice un montón de maravillas y le promete al pueblo venezolano techo, el pan, etc. 6 millones de venezolanos fuera del país porque no tienen dónde dormir y dónde comer. Entonces, no descansemos toda nuestra expectativa en un texto constitucional. Hoy, la Constitución actual es una buena Constitución. Es una buena Constitución. O sea, dicho por juristas. No les puede gustar por el tiempo, no les puede gustar por un montón de cosas, pero es un buen texto constitucional. A la gente no le va a mejorar la vida sustancialmente porque diga esto o lo otro. ¿Por qué finalmente casi todos votamos por cambiarla en un principio? Primero por hacer una nueva Constitución. ¿Cuáles son las cosas que sí tienen que ser necesarias cambiar? Es que te vuelvo a la pregunta, ¿por qué querían cambiarla? Hay muchos que dicen porque tiene un origen durante el gobierno militar, pero ha sido modificada como ningún otro texto constitucional. Yo creo que... Quizás porque faltan ciertas cosas. Claro, ¿cómo qué? Esa es la pregunta. Yo devuelvo la pregunta, ¿cómo qué? ¿Cuántos en sus casas? A mí me tocó estudiarlo porque estudié Derecho. Pero ¿cuántos en sus casas han revisado directamente la Constitución? Si uno se pone a leer la Constitución, el derecho a la educación, sí está. A la salud también. A un medio ambiente también. Entonces, pero esas cosas jamás han ido... La verdad que, o sea, de evolución en derechos sociales hay muy poco en este país. Ya, pero es que ahí tal vez esa es la gran discusión. Claro, cuando uno habla de los derechos... en los hechos, no claro. es en el escrito, porque en el escrito puede estar, pero llévalo a los hechos. Es que los hechos, eso es a nivel de ley. Entonces, se juega mucho con la expectativa y aquí hay una, perdóname el término, pero hay una carajada del sistema político que juega con las expectativas de la gente, prometiéndole en la Constitución, y esto ha pasado en todos los países latinoamericanos, y es un mal bien propio de Latinoamérica, pensar que porque la Constitución dice algo, por arte de magia, va a cambiar la situación. Mira, no va a cambiar nada si te prometen el cielo y la tierra en la Constitución. Los invito, ojalá, a revisar en Google la Constitución boliviana. Promete una cantidad de cosas y establece una serie de valores, una cuestión bien maximalista. Pero el texto, yo te insisto, el texto actual es un buen texto. En términos de derechos sociales, los derechos sociales se pagan.
alguien los tiene que pagar. Cuando uno dice, es que los paga el Estado. Sí, pero Nosotros. el Estado no Nosotros. el Estado no genera recursos. Nosotros somos el Estado. Eres tú, son las personas en sus casas. Todos pagamos los impuestos. Que pagamos impuestos, que cada vez que vamos a comprar algo pagamos cosa el IVA. Que paguemos, porque nos pagamos y todo mucho, impuestos. y mucho. De 1.500 pesos, que por ejemplo tú echas hoy de combustible 95 octanos, solo 890 son verdaderamente combustible, el resto es puro impuesto. O sea, 1.500, solo 890 son verdaderamente de combustible. El resto es puro impuesto. O sea, permanentemente todo el mundo paga impuestos. Entonces, en realidad no es que pague Moya, no. Tú pagan todo. Ahora la pregunta es, avancemos. Por supuesto que podemos ir avanzando en mayores prestaciones. Pero necesitamos plata. Y para eso la única forma es crecer. Si fuéramos un país rico, claro, podríamos dar muchas más cosas. Pero también no podemos prometer cosas que no podemos cumplir. Entonces, esto es un equilibrio, pero es muy fácil prometer todo sin tener en el fondo la responsabilidad de tener que cumplirlo. Sí. Una lista de supermercados. Entonces, claro, los políticos pueden llegar el día de la elección y prometer, le vamos a dar esto, lo otro. Pero nadie se pregunta, ¿y cómo se va a hacer eso? O sea, ¿con qué plata? Pero ya como en resumen, Cristian, para ti, lo que debe venir sí o sí es este estado de excepción. O sea, hay que hacerlo sí o sí, hay que entrar evidentemente, uno ve que Carabineros no da bastos. Ya todos lo vemos, o sea que no pueden entrar, las poblaciones no pueden entrar, no pueden porque los van a matar, o sea, con las armas que tienen, no pueden entrar, tienen que entrar con tanques, no sé, o sea, evidentemente mucho más. Hace un par de días lo conversaba con un diputado de izquierda que me decía, oye, pero es que el estado de excepción permite, porque no obliga, permite que el que esté a cargo de las Fuerzas Armadas pueda restringir libertades individuales, derecho de reunión, de desplazamiento, etc. Pero hoy día no tenemos libertad. Pero, exacto. O sea, esa fue mi respuesta. Pero de facto, hoy a las 7 de la tarde en muchas poblaciones, la gente no se puede salir. Uno también. No se puede desplazar. O sea, en muchos barrios, en muchas poblaciones, pero también en otras partes de la ciudad. O sea, ¿cuántas veces uno ha tenido que decir, sabes qué? No voy a ir a tal parte porque me pueden hacer un encerrón, un portonazo. Todo cambió. Oye, me voy a ir porque sabes que se pone peligroso. O sea, eso es una restricción directa a la libertad. Entonces, seamos sinceros. Digamos, mira, hoy tenemos un problema muy grave. Necesitamos una medida excepcional. Necesitamos que las Fuerzas Armadas se desplieguen, que colaboren las policías. Lo están haciendo impecable en la Araucanía, lo están haciendo muy bien en el norte. Confiemos en ello. Necesitamos más recursos, sí. Necesitamos más efectivos en las Fuerzas Armadas, sí. Necesitamos mayor y mejor equipamiento. Incentivos. ¿Qué pasa con los incentivos también a Carabineros? Incentivos, los recursos económicos a Carabineros, sí, se necesitan y mucho. También, y mira el absurdo, hablamos muchas veces de los vehículos policiales. Pero el vehículo policial lo único que tiene es que está pintado de verde y tiene un par de protecciones. Pero no son vehículos blindados. Entonces, los radios patrulla no están blindados. Si vamos a hablar de vehículos policiales, el estándar debe tener al menos un blindaje que soportara una 9 milímetros. Entonces, ese es el desde de resguardo que tenemos que tener para las personas que están ahí. No porque, o sea, se prometen y juran ante la bandera estar dispuestos a entregar su vida si fuese necesario. Juramento que no todos han realizado en Chile. Pero los Carabineros y los policías de investigación, las Fuerzas Armadas sí lo han hecho. Están dispuestos a eso, sí, pero no podemos obligarlos a martirizarse. O sea, no podemos obligarlos a que todos los días digan, ¿sabes qué? No sé si voy a poder volver a mi casa. Tenemos que darle todas las condiciones. Tenemos que permitirles que puedan salir a trabajar seguro. O sea, a mí, yo ya no quiero ir más a funerales de Carabineros. Como parlamentario me ha tocado ir a muchos. O sea, no quiero más. Sí, pero también se da algo que tiene que ver también con las muertes de civiles. O sea, mueren Carabineros, sí. El carabinero en general, lamentablemente, por tomar esa decisión, de ser carabinero, ¿cierto? Expone finalmente su vida. Él da la vida por nosotros, eso es lo que está haciendo siempre, nos está cuidando. Pero en este proceso también de violencia, lo que estamos viviendo, mueren civiles también, ¿cierto? Sí, hay una escalada muy grande de homicidio. Sí, exactamente. Y hay una situación que es muy preocupante, ahí lo que conversamos con el fiscal nacional, que no solo es el aumento de los homicidios, sino también el aumento en los imputados desconocidos. O sea, que no sabemos quién es el responsable. Exactamente, no se sabe. Y tradicionalmente gran parte de los homicidios había algún vínculo. Desde alguna riña anterior, desde el vecino que en el fondo le tenía alguna bronca y
a eso o que había algún contacto. Eso era en general. Pero hoy, mayoritariamente, no se sabe quién fue. Son bandas o es el gallo que te iba a asaltar y por robarte el celular te pega un balazo. Hay un desprecio hacia la vida, hacia el valor de la vida, hacia la dignidad de las personas, que es escalofriante. Claro, mucho más violento. O sea, es mucho más violento, pero esto es consecuencia, es un síntoma de muchas cosas que vienen antes. ¿Desde cuándo para ti esto, porque no partió el 11 de marzo del año pasado? No. Esto ya lleva mucho tiempo. De hecho, lo conversábamos también ahí, que es un tema tan importante que tiene que ver con que la migración, un descontrol total. En un principio entraba mucha gente muy buena, llegó evidentemente maravillosa. Gente de primer nivel, increíble. Profesionales, en el fondo que le subieron al fondo el nivel profesional a Chile. A Chile, pero absolutamente. Extraordinario. Sí, pero ahora, al parecer, lo único que entra son delincuentes. No, mira, yo ahí voy a ser muy cuidadoso. Yo creo que hay muchas personas que huyen legítimamente de este infierno en la tierra que es Venezuela, que es el socialismo. O sea, 6 millones de venezolanos que abandonan su hogar producto de ese infierno a los que lo ha condenado Nicolás Maduro, Hugo Chávez. O sea, primero mi solidaridad con ellos porque son víctimas de esa mar de mentiras, de esa indiferencia del mundo, porque es la única solución, y seamos sinceros, la única solución es una intervención militar conjunta, en el fondo, para poder derrocar a esa dictadura. Pero eso otro día, si querés, lo podemos conversar. Muchos huyen y buscan un mejor pasar. Cuando llegan a Chile, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que exigir? Es que pueden ser bienvenidos, pero entrando por la puerta, mostrando quiénes son, etcétera. Sí, pero antes que sigas con eso, porque te va a hacer, hay un paréntesis, el sistema migratorio también es re complicado porque hay gente que lo hace, obviamente, entra y le dan por 6 meses y después quiere renovar y no puede porque el sistema está colapsado y eso es un tema real también. Entonces, también hay gente que no quiere estar así, pero lamentablemente está así. O sea, y totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo porque lamentablemente hay un colapso porque no se destinan los recursos necesarios, porque tenemos plata para un memorial para los derechos humanos, tenemos plata para los ministerios políticos, las CGGOV y las Express, pero para potenciar, por ejemplo, el área de migración y el registro civil, no hay plata. La dirección de Luis Taller ha sido un desastre. Nosotros le pedimos al presidente de la República formalmente que lo removiera. O sea, alguien que cree que en la inmigración ilegal no hay un peligro para Chile, bueno, no es él el que está a cargo de la migración. Pero esas son las autoridades que nombra el presidente de la República. ¿Está colapsado el sistema? Sí, está colapsado. Pero es muy grave que alguien esté dispuesto a decir, ¿sabes qué? Voy a llegar a Chile y voy a pasar por el lado. O sea, esa persona para nosotros debe ser expulsada de forma inmediata. Y estamos discutiendo y esperamos sea tramitado prontamente que el ingreso ilegal a Chile sea sancionado como delito. O sea, no puede ser que haya gente que respete la ley y las normas y al lado pase otro. Claro, lo que pasa es que hay un tema ahí, claro, que empezamos a ver todo legislativamente está mal. O sea, esto está todo mal porque están todos sueltos, está lleno de prófugos. Pero si se negaban entran, salen. Pero se negaba, la izquierda se negó al control de identidad preventivo. O sea, a que Carabineros te pudiese pedir el carnet de identidad. Por eso en algún punto estamos tarde absolutamente tarde. Porque hay mucho que hacer. O sea, mira, voy a hacer solo un botón porque yo me puedo hacer un poquito más cargo de lo que me ha tocado vivir muy directamente. Pero cuando el año 2006 se tomaba los liceos, una parte importante aplaudía cómo se tomaban los liceos. 3 meses sin clases. Después nos preguntamos por qué la educación pública se estaba yendo al carajo. O sea, sí, no podían ir a clases, se destruían los colegios, se acababa la autoridad. Bueno, ahí está la consecuencia. Y esto se replicó después del 2011, etcétera. Después con la migración. Todo el mundo sabía que a las 3, 4 de la mañana llegaban aviones desde Haití. Todo el mundo lo sabía. Llegaban ahí y entraban con visa turista. Y no pasaba nada. Entonces, la presidenta Bachelet tiene una responsabilidad tremenda y sus autoridades. Entonces, ¿dónde están? Porque ahora Sebastián Piñera no tiene, también tiene. O sea, su nivel de incompetencia y responsabilidad. Ahora hay una responsabilidad grande en todo. Mira, y aquí voy a decir algo muy políticamente incorrecto. Cuando Chile toma, bien tomado, en el fondo la decisión de, por ejemplo, desminar el norte del país, jamás se tomó
la política de un control de frontera efectivo. Obviamente las minas antipersonales generan un daño espantoso. Hay más de 200 personas que hoy están siendo atendidas por producto de ese tipo de cosas. Pero ya, desminaste. Pero queda la pampa abierta. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Destinar recursos, vas a poner tecnología, vas a poner más checkpoints, puntos de observación fronterizo. Entonces, no se hizo nada. Se postergó, se miró para el lado. Entonces, esa falta de planificación, esa falta de visión de futuro, porque eso no da voto. Eso no da voto. Eso no rentaba en absolutamente nada, pero es hacer país, y eso es lo que nos ha faltado. Es gente que esté dispuesta a mirar un poquito más allá. Y eso te lo puedo llevar a 20 temas distintos. Hablamos de sequía, pero nadie quiere hacer represa. Hablamos de educación, pero nadie quiere restablecer el orden de los colegios. Hablamos de seguridad, pero nadie quiere restablecer el control de la frontera, construir cárceles. Hay que ir a la raíz de las cosas, o sea, sí, absolutamente. Cristian Araya, diputado de Republicanos, te queremos agradecer por estar esta mañana con nosotros y conversar. Muchas gracias por la invitación. Y feliz cuando quieras. Gracias.